López Diego. ¿Cómo están los perros? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi blog. Hoy hablaremos de un tema que a mucha gente, a muchos de nosotros, nos incomoda. Estamos hablando de los grupos de WhatsApp y los grupos de Facebook. Y vos decís, pero Diego, usted ya ha hablado muchas veces de esa cuestión. Pero no hablamos de esta cuestión, pero de la gente adulta. Los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook de tus tíos, de tu mamá y de tu abuela. Para los que son de la década de los 90, recordarán que en aquella época organizar una reunión era un poco complicado. Hola, hola Morota, ¿cómo estás? ¿No sabías que mañana vamos a hacer el lanzamiento de la cocina de Curtencia? Sí, mañana te esperamos. Por favor, si puedes llamarla acá uno, porque viste que no tengo el número de línea vaca todos. Hoy en día es más fácil, ya que contamos con varios sistemas de comunicación, como el Facebook, WhatsApp y los mensajes de textos. Pero como todos actualmente sabemos cómo manejar este sistema, se nos sumó una situación que no muchos esperábamos. Y es ver hoy día a nuestras madres, nuestras tías y nuestras abuelas manejar estos sistemas del cual hablamos. Hola, comadre, estoy haciendo tortillas con papas. Quiero. ¿Dónde lo haces? Pásame la receta. Inbox. Cuando se trata de una reunión entre ex compañeros y uno de ellos es tu papá, es rarísimo ver cómo se arman su grupo de WhatsApp. Jaupe Cornelio, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo será? ¿Qué tal, che? ¿Cómo andas? ¿Qué pasa de los perros? Y ahí, siempre conectado a través del WhatsApp. Hicimos un grupo, ¿no te avisaron? ¿Y cómo se llama? Los Beatles del Sanjo. Esta generación de adultos tecnológicos no estaban en los planes. Tanto así que Facebook se ha llenado de baby boomers, alzando fotos de sus hijos, sobrinos, perritos y cumpleaños infantiles, incentivando de a poco a los adolescentes a bloquear a sus familiares o a mudarse a otras redes sociales más privadas. Ahora imagínense la generación de los Messenger de Hotmail, que éramos chicos cool con una cuenta en Hotmail, con correo y todo en la época del 2000. Hoy día somos viejos fuera de onda o mayores anti-cool con cuentas en Facebook. Pero mañana, ¡ja!, ustedes, los adolescentes, van a ser los ex-Facebook. Aquellos que con 10 años de edad tenían Orkut y tuvieron que crearse una cuenta en Facebook. La tecnología ha creado una sociedad sin moda, donde hoy día nuestros abuelos tienen una cuenta en las redes sociales y nos vigilan sea como sea.